Buenas tardes con todos. Muchas gracias primero por la invitación a todos los organizadores. Y bien, por favor, ¿me podrían confirmarme si se escucha el audio, por favor? Sí, doctor, se escucha fuerte y claro. Muchas gracias. He tenido algunos inconvenientes técnicos. Bien, una vez más agradecer a todos, en especial a la comisión organizadora de este diplomado, que han tenido el honor o la dicha de haberme invitado. Estoy muy honrado por esa invitación. Así que hoy vamos a hablar un tema tal vez ya muy tratado, sin embargo, es importante que tenemos que estar actualizados. Y como el nombre del curso o del diplomado es la potestad sancionadora del derecho administrativo, de la administración pública, en esta oportunidad vamos a tratar una sesión que lleva por título La potestad sancionadora de la administración pública. Bien, cuando citaríamos uno de los maestros, se podría decir que yo sé que todos hemos llevado el tema de derecho, Estado y la política. En ese curso, yo sé que muchos recordamos a un autor, Rousseau. En su obra Contrato Social, hablaba de cómo el Estado tenía esa administración hacia los ciudadanos, hacia el público y cómo tenía que darse esta administración. Y ahí siempre primaba el orden, siempre primaba el interés social. Entonces, todo nace a partir de ese punto, de ese pensamiento donde el Estado tiene que administrar a sus ciudadanos bajo reglas, bajo normas, y en ello de que si estas personas, es decir, dentro de la sociedad, podemos ser nosotros, que si no tenemos un comportamiento adecuado, se podría decir, el Estado tendría que sancionarnos. Lo cual en nuestro país está reconocido en la Constitución política, como sabemos que es la norma de normas, es la ley de leyes dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y es efectivamente que en el artículo 44 de la Constitución reconoce esa potestad también conocida como el jus puniendi, es la capacidad, la facultad de que el Estado tendría que sancionar a los ciudadanos, a la sociedad, en cuanto éstas no respeten a estas normas, en cuanto estas personas no cumplan con este ordenamiento jurídico. Y como ejemplo podemos ver tantas, ¿no? Como por ejemplo, si soy un funcionario público y no cumplo con mis deberes, voy a tener una sanción. Si soy una persona, tal vez un empleador de un restaurante, digamos, y no pago a mis trabajadores de manera puntual, voy a tener una sanción. Si soy un ciudadano, tal vez que quiero aperturar un negocio, pero este negocio no tiene esta licencia de funcionamiento, voy a tener una sanción. Entonces, todo está regulado bajo normas. Todo está en orden a que si nosotros no cumplimos con los parámetros, con estas normas, entonces el Estado nos tendrá que sancionar. Es así que hablamos de la potestad, del poder punitivo, de esa facultad en la que el Estado en algún momento, si es que incumplimos estas normas, sean administrativas o hasta penales, el Estado nos tiene que sancionar. Así que hoy vamos a tratar este tema y para lo cual voy a compartir unas diapositivas, por favor. Me avisan si es que se... A ver. Por favor, ¿podrían confirmarme si se puede ver? Correcto. Bien.
La potestad sancionadora de la administración pública. Como ya hemos puesto a manera de introducción ciertos ejemplos en la que la administración pública, esto es, los funcionarios, nos van a sancionar si es que cometemos alguna infracción, si es que no cumplimos con estas normas. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocarnos solamente al tema administrativo. Y como inicialmente hemos manifestado de que el poder punitivo del Estado, poder punitivo estatal, se da en dos grupos o en dos tipos de esta facultad. Uno va a ser obviamente la administrativa y el otro va a ser penal. Eso va a depender mucho de la gravedad. Solamente para ubicarnos, podemos ver ahí el aspecto penal o el derecho penal. Hoy no vamos a tocar el derecho penal, solamente nos vamos a enfocarnos al derecho administrativo. Y dentro del derecho administrativo, estimados colegas, podemos ver tres tipos de procesos. Uno será el derecho administrativo o la potestad sancionadora disciplinaria, el famoso PAD, que es el proceso administrativo disciplinario. Esto está dirigido más que todo en una institución. Esto es, el imputado siempre será el trabajador público, el empleado público, el servidor público. Y la autoridad será la entidad empleadora. Y bueno, esto si es que sigue a las instancias superiores, será el servir quien va a emitir como último su pronunciamiento. ¿Y qué tipo de sanciones podría dar aquí? Será como amonestación, suspensión o destitución. Tres tipos de sanciones. Eso se dará a través del proceso administrativo disciplinario. Luego vamos a ver el proceso administrativo sancionador, más conocido como el PAS. Sin embargo, aquí podemos encontrar dos tipos. El sancionador como tal, y en este caso el imputado será el particular, puede ser un emprendedor, cualquier persona podría ser en este tipo de sanción que podría acarrear con una sanción en un proceso administrativo, por eso va a ser particular el imputado. Y la autoridad quien va a sancionar también podría ser varias, va a depender mucho del tema, de la especialidad en que podría darse esto. Y la sanción, por lo general, vamos a ver multas. Y por el otro lado podemos ver la potestad sancionadora de la administración pública, pero por responsabilidad funcional. En este caso, el imputado será el que ejerce la función pública, ¿no? Es que está más que todo pensado o para el tipo de funcionarios públicos y normalmente en este proceso se da inicio por la Contraloría. ¿Quién será el imputado? Quien ejerce la función pública. La autoridad siempre será la Contraloría General de la República. Y la sanción en este tipo de procesos será inhabilitación de ejercer la función pública. Entonces, dentro de la administración podemos ver bajo el derecho administrativo como competencia del derecho administrativo tres tipos de procesos, tres tipos de sanciones. Uno estará dirigido solamente a los empleados. Esto es servidores, funcionarios públicos, pero dentro de una institución, algo interno, que es el proceso administrativo disciplinario. Pero por el otro lado vamos a ver el tema del proceso administrativo sancionador. En este caso, por un lado estará dirigido a particular en general, al público en general, pero tiene otra característica, otro tipo, como subtipo del sancionador, que estará dirigido a la responsabilidad funcional. En este caso, siempre será un funcionario público, pero la autoridad quien va a ejercer este control, esta sanción, estará, o el inicio, se dará a través de la Contraloría, más o menos para diferenciar. Sin embargo,
Lo que diferencia una de las características tanto del penal como del administrativo es que la autoridad sancionador, en este caso en el derecho administrativo, está sujeto a un control, no es autónomo como en el penal. En caso, por ejemplo, de que esta autoridad sancionador comete infracciones o arbitrariedades, esto podría ser pasible de una denuncia, ¿no? Entonces, como que el derecho penal siempre va a estar ahí como un ente autónomo de que en caso de que estos funcionarios o esta entidad como sancionadora podría cometer algunas arbitrariedades. Entonces, no tanto tiene esta característica de autonomía dentro del derecho administrativo, lo cual está sujeto a un control o a una supervisión, no tanto como tal, como una dependencia, sino pasible de que podría ser denunciado. Es por eso que dentro de la administración o dentro del derecho administrativo este tipo de sanciones no tanto va a tener esa característica de autonomía. Bien, ya, ahora ya teniendo en cuenta esta base de cuántos tipos de sanciones o de procesos vamos a tener dentro del derecho administrativo, lo que nos vamos a enfocarnos o lo que a la autoridad administrativa le va a importar son el hecho. Eso conocido también dentro del derecho como el supuesto de hecho. Luego, esto estará conectado a una infracción. La infracción vamos a encontrar en la norma, lo cual será como un nexo para llegar a una sanción. Y la sanción será una consecuencia jurídica. Hecho, infracción y la sanción. Dentro del hecho estamos en el ámbito del ser y dentro de la norma o la infracción estamos en el ámbito del deber ser y ante lo cual veremos si es que esto amerita una sanción como consecuencia jurídica o no. Entonces, como al principio, hasta este punto, debemos tener en cuenta que la autoridad administrativa primero tendrá que identificar el hecho, que será supuesto. Luego, la infracción, que esto tendrá que estar adecuado a una norma. ¿Cuál es esa norma? Que en este caso el particular, el funcionario, el administrado no ha cumplido o va en contra de su comportamiento y ante lo cual tendremos una sanción. Para tener este procedimiento, para llegar a una sanción, de un hecho a la sanción, el artículo 248 nos va a dar ciertos parámetros, ciertos caminos, límites de cómo, primero vamos a identificar si este hecho tiene esta característica de infracción administrativa o no. Luego tendremos que identificar si este hecho, en qué norma tendría que tipificarse y finalmente cuál sería la sanción. Y para lo cual la Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 248 nos da principios, nos da herramientas, nos da un camino, nos da estas directrices para que nosotros podamos primero, como autoridad administrativa y también nosotros como ciudadanos, como particulares, tendremos que identificar ante qué supuesto estamos, cuál es el hecho. Para lo cual, en este artículo nos da 11 principios, como son legalidad, debido proceso, razonabilidad, tipicidad y retroactividad, concurso de infracciones, continuación de infracciones, causalidad, presunción de licitud, culpabilidad y el nisi in idem. Sin embargo, más allá de que la norma solamente enumera 11 principios, dentro de estas podemos encontrar hasta más, lo cual si bien no está de manera escrita, prescrita dentro de la norma, pero al momento de aplicarlas vamos a identificar otros principios más. Por eso vamos a desarrollar de manera no tanto se podría ser ordenada, sin embargo, dependiendo del hecho o cuál sería la consecuencia, el camino de cómo vamos a llegar a una sanción y para lo cual
vamos a tener en cuenta que los principios que están en color azul son los que la norma como tal establece en este artículo citado. Sin embargo, hay ciertos principios que, como en la diapositiva pueden ver, que está de color blanco, los cuales no están de manera taxativa en la norma, en el artículo citado. Sin embargo, estos son de aplicación. Primero, como hemos dicho, dentro de la administración pública, dentro de este artículo, nos dice, primero, qué es lo que tenemos que identificar. Y es ahí donde tenemos que citar al principio de legalidad. El principio de legalidad tiene dos subprincipios, que son tres, lo cual lex scripta, lex previa y lex certa. Lo cual, primero, el principio de legalidad tiene una relación con el principio de seguridad jurídica, porque el principio de legalidad, bajo estos tres subprincipios, es que primero, ¿qué significa lex scripta? Significa de que una norma, para que te pueda prohibir cierta conducta, tiene que estar en un reglamento, en una ley. No sería posible, por ejemplo, lo que se da, ¿no? Muchas veces llegamos a un lugar público o en una calle vemos ciertos letreros donde dicen, si dejas tu basura en este lugar, tienes una multa, no lo sé, tal vez los vecinos hayan establecido, digamos, 2 UITs, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no sería necesario o no sería suficiente, perdón, para poder emitir una sanción, salvo que esta normativa o esta prescripción esté en una norma establecida como tal. Y a eso es lo que se refiere la lex script. No es posible que un ciudadano o un vecino saca un letrero y por ello te podría sancionar, porque lo cual no estaría cumpliendo con lex script. Por eso, como condición, es que la norma por lo que te van a sancionar tiene que estar establecida en una ley, en un reglamento. Y esto está relacionado también con el principio de publicidad, porque tú como ciudadano tienes que saber qué conductas están prohibidas. No es simplemente que la administración pública de manera sorpresiva te saque una norma y te dice, ¿sabes qué? Esta conducta está prohibida, esta conducta está considerada como una infracción administrativa, así que te vamos a emitir una multa. No sería posible, sino esto previamente tiene que estar en un reglamento, en una ley, y a la vez esto debe ser de conocimiento. Por eso se da el principio de publicidad. Y con ello cumplimos la primera característica, la primera exigencia del principio de legalidad. Luego pasamos al lex previa y su principio está relacionado con el principio de irretroactividad, lo cual significa de que si hay una conducta de que vas a cometer, vas a realizar hoy día, sin embargo, a la fecha, es decir, hoy día esta conducta no estaba establecida como prohibida, que recién el día de mañana lo van a establecer. Entonces, si es que en su momento en que tú has realizado esta conducta no está prohibida, por eso no te va a sancionar, no te tienen que sancionar. Entonces, sin embargo, este principio de irretroactividad tiene una excepción. Y esta excepción es que si es que es beneficioso para ti, claro, en ese caso tendrían que aplicarlo, pero solo bajo esa condición, si es que es beneficioso para ti. Lo cual tiene un nombre que es in bonam parte, ¿no? Si es beneficioso, por más que la norma no estuvo vigente al momento de los hechos, tienen que aplicarlo a tu conducta. Pero si es perjudicial, no podrían aplicarlo. Y la regla es que la norma es vigente desde la fecha o desde el día siguiente de su publicación, pero si es que esta norma es beneficiosa, tendría que aplicarse de manera retroactiva a una fecha anterior de su publicación. Luego, con esto ya tenemos, primero, tiene que ser público, tiene que estar en una ley, en un reglamento,
tiene que ser de conocimiento, lo cual no podría aplicarse de manera retroactiva a un hecho anterior a la vigencia de la norma. Y luego, como la tercera exigencia es lex cert, lo cual también está relacionado al principio de taxatividad. En este caso, lo que significa es que esa norma que va a ser dada en una ley, en un reglamento, tiene que ser clara, tiene que ser lógico, tiene que ser entendible. No te podría darte una autoridad administrativa una ley confusa que tú no lo entiendas. Entonces, porque es lógico que no lo vas a cumplir, por más que hay una prohibición. Probablemente, si es que es ilógico, si es que no lo entiendes, no lo vas a hacer caso. Es lógico. Por eso tiene que estar una norma comprensible, una norma cierta, una norma que es bajo el principio de exigencia de taxatividad. Entonces, es lo que significa de que esta ley tiene que estar precisa, adecuable a una conducta. Y esta también está relacionado con el principio de tipicidad. Y es ahí ya veremos si es que esta norma está como prohibida en un reglamento, en una ley, para que el administrado no podría, si es que es una norma prohibitiva, no tendría que realizar, ¿no? Por eso está prohibida la aplicación por analogía o de interpretación extensiva. No te podrían sancionarte porque, digamos, tu vecino ha cometido un hecho similar, un hecho, por ahí ciertas características que son lo mismo con lo que estás realizando, entonces no te podrían aplicar allá, como el hecho, como la falta que tú has cometido se parece a tu vecino y a tu vecino le hemos impuesto una multa de una UIT, entonces también a ti. La autoridad administrativa no podría hacer ello. Es por eso que está prohibido la analogía, una interpretación, una sanción por analogía o la interpretación extensiva. Lo cual también hay ciertas normas que, por cierto, no todas vamos a encontrar en un reglamento, en una ley, los cuales muchas veces cuando, por ejemplo, hay una norma general donde dicen, si es que un funcionario incumple sus funciones, sus deberes, van a tener una sanción. Una norma como tal que les he citado no tiene un supuesto claro, porque simplemente dice si es que no cumple con sus deberes, pero no nos está diciendo cuáles son esos deberes. Y en ese caso, por ejemplo, nos tendremos que remitirnos a una norma especial donde que sí nos van a decir si es un funcionario que tenía un cargo, pero cuáles eran sus funciones, entonces tendremos que ver si esto ha incumplido uno de esos deberes. Si es así, tendremos una sanción, será pasible de una sanción. A eso se le llama tipicidad indirecta o tipicidad por remisión. Es decir, no todo el supuesto está claro en una norma general, en una ley general, lo cual nos va a remitir a una norma especial para que con ello completemos ese supuesto para poder entender cuál es esa conducta prohibida. Luego vamos a ver el principio de concurso de infracciones, lo cual está en la norma citada, lo que significa de que hay ciertos hechos que podrían tipificarse, que podrían darse como varias infracciones, ¿no? Solamente por un hecho podría sancionarlo por A, por B y C. Son tres normas como ejemplo, podemos ver. Y cada uno obviamente va a tener una sanción. En ese caso, dice, si es que se da este supuesto, tendremos que sancionar por lo que es más grave, por una norma, en este caso, de aplicación como la general, no se podría aplicarse por cada uno de ellos, sino como que subsume la más grave. Luego vamos a ver el principio de continuidad de infracciones. En este caso, hay ciertas conductas que, por ejemplo, como en el gráfico, tienen un inicio y no tienen un final o un cese. Entonces, si estos hechos se podrían sancionarse de manera separado, entonces tiene que haber una interrupción y esta interrupción será de 30 días.
Si es que esto no se podría demostrarse, obviamente esto está por obligación, tiene que darle esta información el administrado. Sin embargo, si es que esto no es posible, si es que no hubo una interrupción de 30 días, estaremos ante una infracción continua. El inicio probablemente de estas infracciones se haya dado en enero, por ejemplo, en enero de este año, y se dio varias acciones, pero ninguna tiene esa separación de 30 días. Si es así, estaremos ante una infracción continua. Este servidor, si es que vamos a un ejemplo de un funcionario, un servidor público, pero esta persona estuvo cometiendo estas faltas de manera continua, pero ninguna se ha tenido una interrupción de 30 días. Si no tiene esta condición, estaremos ante una infracción continua. Eso es el principio de continuidad de infracciones. Y luego vamos a ver el principio de culpabilidad, lo cual está relacionado con el principio de personalidad de sanción, lo cual significa de que debemos tener en cuenta a quién estamos sancionando, quién es el infractor, ¿no? Y esta a la vez tiene una relación con el principio de causalidad. El principio de causalidad significa de que sobre quién realiza la conducta, ¿no? ¿Quién es la persona que ha cometido esta infracción? Para lo cual vamos a verificar las razones intervinientes y su conducta como tal. Entonces, en eso es lo que consiste el principio de causalidad, que a la vez tiene como relación con el principio de culpabilidad. O hasta podemos graficarlo como un subprincipio de culpabilidad, el principio de causalidad. Si bien el principio de causalidad está en la norma, el principio de culpabilidad también, pero el principio de personalidad de sanción no está. Por eso ahí tenemos en color blanco. Y a la vez, el principio de culpabilidad va a tener otra relación con el principio de responsabilidad por el hecho. Esto está relacionado a la persona en sí. ¿Qué es lo que hizo o qué es lo que no hizo? Por ejemplo, bajo este subprincipio está prohibido respecto a la persona que es. No nos importa quién es, sino lo que hizo. Entonces también está relacionado con el principio de confianza. Luego vamos a encontrar el principio de culpabilidad, pero bajo su principio de imputación personal. En este caso vamos a analizar a la persona si éste tuvo entendimiento de que esta infracción, de que esta norma prohibitiva estaba relacionado con la conducta que realizó o no. Pero ¿qué pasa si es que la persona, por ejemplo, es inimputable, es un loco? Entonces no vamos a tener una sanción, o no se podría dar una sanción bajo este subprincipio de imputación personal. Luego vamos a ver el principio de responsabilidad subjetiva. Aquí vamos a ver el tema de la intencionalidad y la culpa. Si bien esto también tiene relación con el derecho penal como dolo y culpa, sin embargo, en el derecho administrativo se habla de la intencionalidad, dejando a salvo o excluyendo situaciones o hechos por fuerza mayor o caso fortuito. Hasta aquí podemos identificar estos principios y respecto al principio de culpabilidad como la responsabilidad objetiva. Lo que significa de que hasta aquí, bajo el principio de culpabilidad, solamente nos ha sido suficiente ver la norma y si en esta norma había ciertas conductas que eran imputables a la persona o no, ¿no? Porque luego vamos a ver la responsabilidad subjetiva, porque en este caso ya vamos a ver la intencionalidad, si tuvo esta intención de realizar o lo hizo por negligencia, que en este caso es la culpa, ¿no? Y aquí una diferenciación del derecho penal, porque mucho se habla de que tanto el derecho administrativo sancionador como el derecho penal tiene ciertas características. Es más, como se habrán dado cuenta, el derecho penal con el derecho administrativo comparten varios de los principios, hasta podríamos decir en su gran mayoría casi los principios básicos de los 11 que nos has fijado el artículo,
248, es como que casi todos comparten. Sin embargo, la que diferencia es que es la responsabilidad objetiva. En el derecho administrativo se podría sancionar bajo responsabilidad objetiva, mientras en el derecho penal no podría sancionarse bajo responsabilidad objetiva, sino siempre se va a darse bajo la responsabilidad subjetiva. Esto significa que, por ejemplo, podemos citar, si es que hay una persona hace llamadas indebidas en el derecho administrativo, quien va a ser responsable será el titular de la línea, es decir, quien está registrado como el titular de este número de celular. Entonces, no se podría identificar o no es necesario que puede ser otra persona, que en el derecho penal sí lo es necesario, porque no necesariamente con el simple hecho de que sea tu número de celular o puede ser responsable de que otra persona esté realizando estas llamadas, pueden ser extorsivas, ¿no? Entonces, en el derecho penal se tiene que identificar esto, el dolo. Por eso en el derecho penal está prohibido la responsabilidad objetiva, mientras en el derecho administrativo no, por el simple hecho de que puede ser una persona distinta, pero utilizando tu línea. En ese caso la sanción será contra el titular de esta línea, ¿no? Ahora, también dentro del artículo podemos ver el principio de presunción de veracidad. Aquí vamos a ver el hecho y la infracción. Si el hecho contiene o se da bajo estas pruebas que se podría demostrar esta infracción, entonces probablemente vamos a ver una sanción. Sin embargo, si el hecho no contiene, o es más, las pruebas dadas por el administrador, perdón, el administrado, pueden desvanecer esta imputación, entonces no será necesario esta sanción. Entonces, ahí está relacionado el principio de presunción de veracidad, ¿no? Se debe creer al administrado en caso de que en este proceso no puedan probar o no puedan conseguir estas pruebas que podrían ser pasibles para una sanción, entonces se tiene que darse esta presunción de que el administrado está actuando bajo la regla, bajo el supuesto de veracidad, bajo el supuesto de licitud, lo cual está relacionado con el principio de presunción de veracidad. Y finalmente vamos a ver el principio de nobis in idem, para lo cual vamos a identificar, o es necesario identificar, tres supuestos. En este caso será el hecho, sujeto y fundamento. Tiene que ser el mismo hecho, sujeto y fundamento. Sin embargo, aquí podemos ver tal vez o por ahí vieron un caso penal y un caso administrativo por presuntamente el mismo hecho. Sin embargo, respecto al hecho, al sujeto, no habría ninguna dificultad para poder identificar. Sin embargo, respecto al fundamento, sí, porque en el derecho penal lo que va a perseguir esta potestad, esta facultad que tiene el Estado a través del poder punitivo, es que va a haber el tema de la vulneración del bien jurídico, y la sanción será necesariamente una prevención especial. Sin embargo, dentro de la administración pública, el fundamento que va a perseguir es la buena o la correcta o cómo debió de ser el comportamiento de este funcionario público o de este particular, en este caso como administrado. Entonces, por lo tanto, no tanto podemos ver de que se va a darse esta identidad dentro del derecho penal y el derecho administrativo, ¿no? Sino que siempre tendría que estar dentro de la especialidad o dentro de una infracción administrativa. Pero si dentro de la infracción administrativa una falta como tal se puede darse bajo dos supuestos, entonces estaríamos ante la vulneración del principio de nobis in idem. Bien, aquí hemos identificado los principios, hemos definido. Sin embargo,
la pregunta sería, ¿y cómo es que estos principios se dan dentro de una administración pública, ¿no? Eh, para lo cual vamos a ver la estructura de un procedimiento como tal. Ya hemos identificado los principios, que son 11 dentro de la ley en el artículo 248. Sin embargo, ahora vamos a ver de cómo es que estos principios se aplican, en qué momento nosotros o la autoridad administrativa va a aplicar estas garantías, estos principios. Es así, ahora vamos a ver cómo es que se da el inicio de un proceso administrativo. Para lo cual, vamos a tener el inicio, que aquí se va a darse por orden superior o a través de una denuncia, pero siempre se da de oficio, ¿no? Pero puede darse por orden superior o a través de una denuncia. Luego se darán actuaciones previas, ¿no? Las actuaciones previas, por ejemplo, se dará a través de los informes. Si es que estamos hablando de una Contraloría, la Contraloría tendrá que elaborar su informe de supervisión. Si es el caso de OCE, de la UEFA, informe de control, lo que hará la Contraloría, informe de calificación, en este caso lo de Secretaría Técnica. Entonces, a ver, ¿qué pasa si es que la Contraloría emite su informe de control? ¿Eso ya será pasible de un proceso administrativo? La respuesta es que no. Es justamente que nos encontramos ante una actuación previa. Probablemente esto no podría ser pasible de un proceso administrativo. Entonces se archivará, se dejará, solamente llegará hasta actuaciones previas. Lo mismo pasará con el informe de supervisión. Lo mismo pasará con el informe de calificación, que la Secretaría Técnica puede verificar, ¿no? Bajo los principios que hemos visto, y puede identificar que probablemente ese hecho no constituye una infracción administrativa y lo cual lo dejará simplemente ahí, ¿no? Lo archivará, ya no habrá más eh, procedimiento, ¿no? Entonces, es posible que bajo o en las actuaciones previas termine este procedimiento. Pero si no es así, si es que el informe de supervisión cumple, estamos ante tipicidad, se ha identificado esta falta, la norma está prescrita, no hay ninguna de las causales, por ejemplo, respecto a la irretroactividad, ¿no? Entonces, si es que cumple con los requisitos, entonces pasaremos, o esto será remitido ante la autoridad instructora que va a formular la notificación del cargo. Y aquí tendrán que darle conocimiento a este administrado presunto infractor. Luego enviarán a la instrucción examen de los hechos, ¿no? Y así se emitirá el informe final de instructor, instrucción, existencia o no existencia, o existencia o inexistencia de la infracción. Hasta aquí, en la primera parte, es decir, hasta la autoridad instructora formula notificación de cargo, hasta aquí estaremos ante el principio de legalidad, ¿no? Bien, el principio de legalidad tendremos que verificar todo ello, ¿no? Vamos a ver si en el informe de supervisión existe una norma, si esta norma o la infracción administrativa no ha prescrito, está vigente, es pasible de sanción, hemos identificado a la persona, esta persona tenía esta capacidad de entendimiento, tenía esa intencionalidad, verificando, evaluando todo ello, estaremos cumpliendo
el primer principio, que si bien es cierto, no solamente estamos hablando de un principio, sino que también está relacionado con el principio de taxatividad, con el principio de tipicidad y retroactividad, lo que esta norma tiene que sancionar a una conducta posterior a la publicación de esta presunta infracción, ¿cierto? Y ahí nos encontramos bajo el principio de legalidad. Y luego se tendrá que poner en conocimiento al presunto infractor. Y cuando ya se notifica, ya estaremos bajo el principio de debido procedimiento. No, el debido procedimiento. Y cuando nos referimos al debido procedimiento, más está relacionado al conocimiento del presunto infractor, la debida notificación. Se tendrá que poner en conocimiento. ¿Para qué? Para que esta persona, para que este presunto infractor pueda ejercer su derecho más invocado, tal vez el derecho a la defensa. ¿Y qué es lo que va a hacer? Presentará sus descargos, dará sus alegatos, presentará prueba, solicitará un informe oral. Todo ello implica derecho a la defensa. Pero ¿cómo tiene que ejercer su derecho a la defensa? Bajo una debida notificación, lo cual es una garantía del debido procedimiento. ¿Qué pasaría si es que, bueno, pasamos, se ha identificado, si es una presunta falta, hay un informe de supervisión, hay un informe de control de Contraloría, informe de calificación? Sin embargo, no se ha puesto en conocimiento o no se le ha dado esta oportunidad para que este presunto infractor presente sus descargos. Si es así, si estaríamos o la autoridad administrativa estaría restringiendo uno de estos derechos que tiene el presunto infractor, el administrado, en ese caso estaríamos vulnerando el debido procedimiento. No estaríamos cumpliendo con la garantía de este derecho a la defensa. Y además, no solamente te tienen que notificarte para que tú presentes tu descargo, tus alegatos, tu prueba o informe oral, sino que también dice que debes tener el acceso permanente al expediente, ¿no? Entonces, lo cual es una garantía del debido procedimiento. ¿Y esto para qué? Para que la autoridad, con tus descargos, con tus alegatos, con tu prueba y tu informe final o informe oral, tienen que emitir una decisión motivada en un plazo razonable, lo cual también te tienen que darte el derecho a la impugnación. Entonces, como el proceso o el procedimiento administrativo tiene esta estructura, entonces la autoridad administrativa ya formula la notificación de cargo. Y esta notificación de cargo te tendrán que notificar, obviamente, con un examen de los hechos, si es que estos hechos tienen o no esta relevancia para que puedan emitir una sanción, porque no cualquier hecho tampoco van a llevar mediante un procedimiento administrativo. Y aquí también vamos a ver dos tipos de autoridades. Por un lado tendremos la de instrucción y por el otro la de sanción, ¿no? Y hasta el informe final de instrucción estará a cargo de la primera autoridad, la primera autoridad que será de instrucción. Y hasta aquí te tendrán que darte acceso a la carpeta o al expediente en la que hay una presunta infracción administrativa. Como derecho, bajo la garantía del debido procedimiento, es que tienes que estar o debes tener el acceso total a los actuados. Puedes presentar tus descargos. Si bien es cierto, para presentar descargos hay un plazo, sin embargo, para los alegatos no lo hay. Por eso la pregunta sería, ¿y cuál es entre los descargos y los alegatos? La diferencia es que para los descargos hay un plazo establecido, porque como tal suspende el plazo. Sin embargo, para que tú presentes tus alegatos, no hay un plazo. Y es más,
tal vez no tuviste esta oportunidad para presentar tus descargos, pero lo podrías hacer como alegatos, ¿cierto? Y ahí puedes presentar tu prueba, ahí puedes dar tu informe o solicitar tu informe oral, ¿no? Entonces, es lo que significa, o solo así se podría garantizar este debido procedimiento, que es una garantía, que es un principio. Luego del informe final de instrucción, pasaremos con otra notificación donde la primera autoridad, esto es la autoridad instructora, te pone conocimiento y te dice, ¿sabes qué? Hemos calificado, yo soy de la opinión de que tú has cometido una sanción, perdón, una infracción. Por lo tanto, bajo mi opinión, siendo una autoridad instructora, tendrá que dar una propuesta, lo cual podría ser aprobado, compartido o no con la autoridad sancionadora, lo cual te tienen que notificarte y ante dicha notificación, lo mismo, tienes el derecho al acceso al expediente, de presentar tus pruebas, tu informe final, ¿no? Pero esto ya no es dirigido a la autoridad instructora, sino a la autoridad sancionadora, que va a ser otra persona, otra entidad, otra área. Ahí llegamos a la autoridad sancionadora, que posiblemente esta autoridad puede compartir con esa opinión de la autoridad instructora. Puede ser que sí, pero también podría contradecir. Probablemente la autoridad instructora puede decir, esta falta o este hecho sí amerita una sanción, pero la autoridad sancionadora podría decir, no, yo no comparto con esa posición, así que yo lo voy a absolver, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tanto está condicionado de que porque la autoridad o la instructora dice que esto es una sanción, está sujeto a que también la autoridad sancionadora tiene que emitir sí o sí una sanción. No está condicionado a ello, ¿no? Sin embargo, ya teniendo en cuenta que la autoridad instructora ya pasó a la autoridad sancionadora, vienen los siguientes principios. Bien, ahora ya veremos bajo el debido procedimiento, como el órgano instructor y el órgano sancionador, es que estas garantías es de refutar los cargos imputados, como ya hemos precisado, ¿no? Exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios, ofrecer, producir pruebas, solicitar el uso de la palabra cuando corresponda y finalmente, ¿no? Esto será a cargo del órgano sancionador, que este órgano debe tener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por una autoridad competente en un plazo razonable, y estas decisiones son impugnables. Bien, cuando ya nuestro caso se encuentra ante la autoridad sancionadora, ahí vemos el principio de razonabilidad, lo cual está relacionado con el principio de proporcionalidad. El principio de razonabilidad como tal está taxativamente en la norma, pero el principio de proporcionalidad no. Pero no podemos dejar de lado porque estos dos principios tienen una relación conexa. Lo cual en el artículo 87, como ejemplo, podemos ver, por ejemplo, la determinación de la sanción de las faltas, ¿no? La sanción aplicable debe ser proporcional a la falta cometida y se determina evaluando la existencia de las condiciones siguientes. Grave afectación de los intereses generales, a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado, ocultar la comisión y todos estos supuestos, pero los cuales serán graduados conforme al principio de proporcionalidad. ¿Qué tan grave fue el hecho, tu conducta, tu acción? Y como tal debes tener una sanción. Y es así donde vamos a llegar a un supuesto de sanción establecida por la norma, como ya hemos citado el artículo 87. Sin embargo, hay dos tipos de sanciones, o dos tipos, se podría decir, de valoración, de emisión de una sanción. Uno está arreglado.
En la arreglada no vamos a tener problemas porque ya en la misma norma dice qué sanción tendría que darse a un supuesto de hecho, a una supuesta infracción. Pero por el otro lado nos va a dar esa discrecionalidad. Es que si es discrecional, nos vamos a la aplicativa y los criterios de graduación. Aquí tendremos que, o la autoridad para poder sancionar, tendrá que evaluar la afectación causal, ¿no? ¿Qué tan grave es esa afectación? Como por ejemplo, si es un funcionario público, la falta que le va a emitir o le va a dar no será lo mismo, por ejemplo, si es un gerente, que era necesario la emisión, la dirección de de un área que digamos, un asistente, ¿no? Porque quien toma las decisiones es el gerente y el asistente es simplemente como un apoyo. Entonces, la falta, por más que el hecho sea lo mismo, no será un gerente y el asistente lo mismo. Y es ahí probablemente con lo que hizo el gerente pudo haber generado más perjuicio a la entidad. Un ejemplo, ¿no? O sea, lo que pudo haber hecho un asistente, ¿no? Entonces, ahí tendremos que ver la afectación causal. Luego pasaremos a la representación personal. En este caso, teniendo en cuenta quién es la persona, o perdón, qué es lo que hizo esta persona. Luego el contexto y finalmente la condición personal. Son los criterios de graduación. Solo así no tendremos bajo la discrecionalidad una sanción igual por más que la afectación no sea lo mismo, bajo el ejemplo que he planteado, ¿no? Será tal vez más grave a un gerente que a un asistente. Lo mismo podría ser de que si es una persona que tenía contacto con el público y a una persona que estuvo simplemente en una oficina, que es en este caso, por ejemplo, que son personas que no están en atención al público, ¿no? Entonces, la condición, el contexto es distinto. Entonces, la sanción que van a tener estas personas no van a ser lo mismo, ¿no? Entonces, es ahí donde se tiene que tener en cuenta los criterios de graduación, porque si es solamente la arreglada, no vamos a tener ningún problema, pero si nos da esta facultad de discrecionalidad a la autoridad, lo cual tendrá que evaluar los criterios de graduación. Lo cual ya estaríamos en el tema de la sanción, ¿no? Entonces, como hemos visto también que este principio, y aquí, por ejemplo, lo que vamos a ver es el principio de culpabilidad, pero este principio de culpabilidad tiene relación con otros subprincipios, como por ejemplo la personalidad de sanción, y aquí, por ejemplo, como hemos mencionado, de que sobre quién fue realizado, quién fue quien realizó la conducta. Entonces, no será lo mismo, como en el ejemplo planteado, dos personas de distintos cargos. Entonces, por más que la falta sea lo mismo, no será lo mismo la sanción. Y ahí también está relacionado con el principio de razonabilidad, con el principio de proporcionalidad. Se va a tenerse en cuenta las razones intervinientes, la conducta. Y así la responsabilidad por el hecho, porque no vamos a sancionar quién es la persona, sino qué es lo que hizo. Si bien vamos a ver el tema de un gerente, un asistente, no vamos a sancionar por el cargo en sí, sino por la afectación, porque un gerente, las decisiones que pueda dar, obviamente, pueden ser de mayor afectación si es que este gerente puede incurrir en alguna falta, ¿no? Entonces no va a ser lo mismo, la repercusión social tampoco no va a ser lo mismo que con una persona, en este caso tal vez tiene un cargo mucho menor jerárquicamente, como podría ser un asistente. En ese caso no será lo mismo la afectación. Es por eso, más allá de que podamos ver qué es lo que hizo, tenemos que ver también la afectación, ¿no? No por el simple hecho de quién es.
Y lo mismo también estará relacionado con el principio de imputación personal, porque aquí tenemos que evaluar si esta persona sí estuvo en sus cabales, si esta persona tenía el entendimiento de qué tipo de acciones, de qué tipo de conductas serán sancionadas, porque no podemos sancionar por sancionar a una persona, por ejemplo, que no tenía esta capacidad de entender esta norma, ¿no? Entonces, ahí, en el principio de culpabilidad con la relación o bajo el subprincipio de imputación personal. Y finalmente, respecto al principio de responsabilidad subjetiva. En el derecho administrativo hay ciertas conductas de que como tal ya están prescritas como sus consecuencias jurídicas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, no es necesario si es que tuvo una intención o no. Simplemente si es que ya hay una afectación, se tiene que sancionar. Lo que no pasa en el derecho penal, porque en el derecho penal sí importa mucho la responsabilidad subjetiva. Así que en el derecho penal, perdón, en el derecho administrativo, se puede sancionar bajo responsabilidad subjetiva y también se puede sancionar bajo responsabilidad objetiva, pero sí bajo una excepción. Pero como regla es la responsabilidad subjetiva. Pero ciertas excepciones sí hay responsabilidad objetiva, por lo cual se podría darse o puede ser pasible de una sanción. Y es así que bajo esta estructura llegaremos a una sanción emitida por la autoridad competente. Y como hemos precisado de que hay dos tipos de autoridades, la instructora y la sancionadora, no puede ser posible que solamente, por ejemplo, sea quien va a emitir la sanción, sea la autoridad instructora, porque si es así, también estaría vulnerándose el principio de debido procedimiento, porque se requiere o es de exigencia, es de garantía de que tiene que ser la autoridad competente, la autoridad sancionadora, lo cual tiene que estar motivado y esta motivación vamos a encontrar en la norma reglada o bajo discrecionalidad. Si es reglada, no hay ningún problema porque ya en la norma ya está establecida las sanciones. Sin embargo, si es reglada, tendremos que ir a la discrecionalidad, perdón, a la discrecionalidad y esto a los criterios de graduación. Y dependiendo eso, en la resolución que va a emitir una sanción, tiene que estar motivado. Lo que muchas veces no se da en este supuesto de la discrecionalidad. Simplemente ponen como un párrafo, dicen, por esta sanción se va a tener que imponer una multa de 2 UITs. Sí, he visto sanciones como esa, pero no nos dicen el por qué este criterio de graduación tiene como resultado la emisión o la imposición de una norma, de una multa, perdón, de 2 OITs, ¿no? Entonces, la motivación es muy importante, la motivación a través de la autoridad competente y no podría ser solamente por la autoridad instructora, para lo cual se tiene estos dos tipos de autoridades, tanto instructora como sancionadora. Y solo así habremos garantizado los principios establecidos en el artículo 248, ¿no? Entonces, que son 11 como tal, taxativamente reconocidas por la norma. Sin embargo, estos principios, como hemos visto, tienen una relación y hasta podemos encontrar hasta más, pero para el desarrollo de la sesión presente solamente hemos tomado en cuenta esos principios que vamos a ver dentro de este procedimiento administrativo. Independientemente que esto podría ser, como al principio hemos citado, que pueden ser un procedimiento administrativo disciplinario, un procedimiento administrativo sancionador. Y dentro del procedimiento administrativo sancionador, igual vemos dos tipos, ¿no? Uno es por responsabilidad funcional y el otro es simplemente sancionador como tal, que está dirigido a un particular en general, que normalmente aquí sí es que se demuestra esta
conducta que es infractora bajo los principios que hemos desarrollado, entonces podemos decir que la autoridad administrativa ha identificado el hecho, ha encontrado el nexo, esto es la norma, y como tal ha emitido una sanción motivada bajo los principios de proporcionalidad y en razonabilidad. Y por el otro lado, si es el proceso administrativo sancionador, pero por responsabilidad funcional, está dirigido más que todo a las personas de la función pública, esto es servidor y funcionario público. Y si es que se ha seguido bajo la garantía de estos principios, estaremos ante una sanción, probablemente una inhabilitación. Y bueno, por el otro lado, podemos ver el proceso disciplinario, y en este caso es algo interno dentro de una institución pública, y aquí las sanciones es amonestación, verbal, escrita, suspensión, o la más grave podría ser destitución. Sin embargo, estas sanciones dentro del proceso administrativo sancionador, como el proceso administrativo disciplinario, no quedan ahí. Si es que identificamos tal vez una vulneración del debido proceso, de todos los principios que hemos verificado, puede ser el principio de legalidad, el principio de debido proceso, razonabilidad, tipicidad y retroactividad, concurso de infracciones, continuación de infracciones, causalidad, presunción de ilícito, culpabilidad, ni sin idem. Imagínense que después de haber emitido en una resolución la sanción, pueden identificar alguna vulneración de estos principios. Y en ese caso, estaremos habilitados para presentar o dentro del derecho procesal, y se conoce como el derecho a la impugnación, lo cual también es una garantía dentro del proceso o del procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, no queda ahí, ¿no? Porque han identificado o presuntamente habrían garantizado estos principios y ya no hay nada que hacer, sino estamos habilitados a al derecho de la impugnación. Bien, bueno, eh, es lo que podemos ver en esta sesión, solamente a modo de resumen. Podemos, ya para concluir, es que la estructura del procedimiento vamos a tener de esta forma. Hemos dicho de que el proceso administrativo siempre o bajo reglas, se podría decir, se va a dar inicio de oficio, pero podría darse también por orden superior, por denuncia, ¿no? Entonces, más, hay una ley, por ejemplo, cuando denuncias a un funcionario corrupto, ¿no? Entonces, más, tienes un beneficio en que es la ley 29540. Entonces, si tienes conocimiento, por ejemplo, de un acto presunto de corrupción, entonces puedes denunciar bajo el anonimato, y si es que este proceso progresa con las multas o tienes un beneficio del 50%, ¿no? Entonces, pero siempre se va a darse inicio a este procedimiento administrativo de oficio, lo cual se van a realizarse actuaciones previas. Esto será a través del informe de supervisión, si es de la OCE o de la UEFA. Informe de control será si es que esto proviene de Contraloría. Y si es que estás dentro de una institución pública y como servidor o funcionario público, se dará a través de Secretaría Técnica, ¿no? Entonces, probablemente este caso podría archivarse ahí, sí, es posible, pero también si es que se identifican bajo los principios que hemos repasado, estudiado, puede darse o se puede remitir a la autoridad instructora. ¿Para qué? Para que podría formular notificación de cargo. Ahí tendrán que identificar el hecho, si este hecho corresponde a una tipicidad, si es que la norma está vigente, no hay ninguna de las excepciones como la prescripción, como algunas causales que podrían dar fin a este proceso, pero si no se dan, lo cual tendrán que notificarte, y luego tendrán el derecho, la oportunidad, la facultad de poder presentar tus descargos, presentar pruebas, alegatos,
y finalmente tu informe oral. Luego esto pasará a la siguiente autoridad, en este caso la sancionadora, y lo mismo, vas a tener el acceso total al expediente, porque eso, solo así se puede garantizar el debido procedimiento, para que igual puedes presentar tus descargos, tus alegatos, tus pruebas, ¿no? Y solicitar también para que puedas presentar eh, tus alegatos complementarios, ¿no? Para que solicites como informe oral, y lo cual también estará habilitado ante la autoridad sancionadora. Y finalmente esta autoridad sancionadora, conforme al principio de razonabilidad, proporcionalidad y lo más importante, el principio de culpabilidad bajo sus principios, tendrá que emitir una decisión, que no necesariamente tampoco podría ser una sanción, puede ser una absolución, un archivo, pero esta autoridad tiene que emitir esta decisión de manera razonada, motivada, bajo estos principios, ¿no? Si es que no cumple con lo cual, bueno, estás habilitado a cuestionar todo esto vía recurso de impugnación. Bueno, lo cual será otra sesión. Bueno, es lo que podemos ver a manera de resumen. Muchísimas gracias. Si es que tienen algún comentario respecto a este tema, por favor. Sí, doctor, a ver, voy a revisar. Ya, ¿cómo interactúa la potestad sancionadora administrativa con el proceso penal cuando ambos versan los mismos hechos? Bien, en este caso podemos o estamos refiriéndonos al principio de no bis in idem, ¿no? Que es la triple identidad. Hecho, eh, más que todo aquí podemos ver el tema del fundamento, ¿no? Probablemente vamos a tener el mismo hecho, como en su ejemplo la autora lo menciona. Sin embargo, la diferencia es el fundamento, porque en el penal, en el derecho penal, es decir, vamos a ver el tema que afecta la libertad del imputado, pero lo cual está relacionado al tema de la prevención especial. Es decir, que a través de la norma penal que protege los bienes jurídicos, es que el Estado lo que busca con la prevención especial es que este mensaje esté dado a los ciudadanos en general y también a la misma persona, en este caso al imputado, se podría decir, hablando del derecho penal. Entonces da como un mensaje, si es que hay una vulneración a un bien jurídico protegido, la persona va a tener una sanción como privativa de libertad. Está dirigido más que todo a la persona en sí como prevención especial. Sin embargo, en el derecho administrativo, sea disciplinaria, bueno, en la disciplinaria afecta la relación laboral con el Estado. O sea, qué tan buena puede ser esta relación, ¿no? Entonces, o en el derecho administrativo sancionador, va a afectar al patrimonio mediante multas. Por eso la sanción que va a emitir o en todo caso que va a imponer son multas. Y en el tema de la relación laboral será una amonestación, será una destitución, pero la relación está más dirigido con el Estado
Si es disciplinario, la relación laboral como tal. Y si es sancionadora, está relacionado más que todo al patrimonio. Por eso, como sanción siempre vamos a ver multas, pero en el derecho penal vamos a ver el tema de la prevención especial, ¿no? La protección del bien jurídico y la sanción, en este caso, con una privativa de libertad. Por lo tanto, si bien aparentemente podemos estar ante una presunta vulneración del principio de Nivis in idem, pero en el fundamento lo que diferencia es ello. El tema de la sanción no va a ser lo mismo, por lo tanto, no estaríamos ante el principio o a la vulneración de este principio. Sin embargo, más que todo creo que el tema, si es que se daría en el supuesto caso de que o cuál sería la sanción que subsumiría, como se podría decir. Entonces, en este caso, obviamente, va a primar o el que va a ser más grave, ¿no? En este caso sería el derecho penal, pero no estaríamos ante una vulneración de como tal del principio de Nivis in idem, pero la relación es esa. Pero de manera general también podemos decir de que la potestad sancionadora como tal, que es el jus puniendi del Estado, se puede darse a través del derecho penal y a través del derecho administrativo. Pero de ninguna manera estaríamos ante la vulneración de este principio. Pero como tal, relación a estos dos potestades sancionadoras del Estado, claro que sí, tienen una relación porque a través de los cuales el Estado, depende de la gradualidad también, tiene que buscar de cómo poner en orden nuestra conducta con otros dentro de la sociedad. Entonces, lo que se podría entender es ello, si bien es cierto, se asemejan, hay ciertos principios que comparten el derecho penal con el derecho administrativo. Por ejemplo, el derecho administrativo es el derecho, perdón, el principio de proporcionalidad, por ejemplo, como tal, es propio del derecho administrativo, ¿no? Pero ahora en el derecho penal se utiliza, por ejemplo, para las medidas de coerción procesal, ¿no? Pero ¿dónde nació o dónde se da en su máxima expresión, se podría decir, en el derecho administrativo? Porque en el derecho administrativo casi no vamos a encontrar sanciones como en el derecho penal. Por un hecho tal, la pena será de 2 años a 10, por ejemplo, ¿no? Pero en el derecho administrativo muchas veces las faltas van a estar leves, moderados y graves. Entonces ahí, por ejemplo, que probablemente para una persona podría estar en leve, pero para otros sería grave, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es mucho más desarrollado el principio de proporcionalidad. Y bueno, la relación se va a darse de esa forma, pero en tema de la sanción es que no los dos derechos persiguen a lo mismo. Vuelvo a decir que en el derecho penal es la libertad del imputado y en el derecho administrativo disciplinario es la relación laboral con el Estado y el derecho administrativa sancionadora normalmente va a afectar al patrimonio. Por eso la sanción va a ser multa. Muchas gracias, doctor. Agradecer a todos por haberse quedado hasta estas horas y bueno, ya nos estaremos viendo en otra sesión. Muchísimas gracias. Espero que haya sido productivo.